He titulado Cuando no puedes arrojar la piedra. Ayer se la pasé a Luis, porque como él no pudo estar, para los que no saben, que el pastor Luis no está hoy acá, está en Bogotá en un congreso, llega hoy en la tardecita, pero les mandó un abrazo muy especial. Ayer que se la mandé a Luis me decía, es que cuidado, no le vayas a dar mucha piedra, y yo no. No, esa no es la idea. No, esa no es la idea, al contrario, el Señor hoy nos va a desarmar y la piedra va a caer al piso. Eso es lo que va a hacer el Señor hoy. Muy bien, vea, les cuento que esta palabra la tenía yo hace mucho tiempo, pero la tenía totalmente diferente, ¿sí? Hace como 1 año y medio que estuve en Bogotá, el Señor me permitió enseñar en Bogotá a las mujeres allá y yo les enseñé acerca de esta cita bíblica. El Señor me inquietaba a que trajera esta misma cita hoy, pero yo le decía, Señor, otra vez esa cita, pero le cambió totalmente todo el contenido, o sea, le dio un giro de 180 grados que hasta yo misma me quedé impactada a lo que yo había enseñado hace más de 1 año, a lo que Él quiere que yo enseñe hoy, ¿sí? Algo totalmente diferente, inclusive es un enfoque que hasta me sorprendió a mí misma, porque cuando uno habla de esa palabra que ya vamos a estudiar, siempre nos enseñan lo mismo, y el Señor hoy quiere enseñar otro punto muy diferente, ¿sí? Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 8, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Quién había escuchado esta palabra? Yo creo que todos, ¿cierto? La habíamos escuchado alguna vez, ¿sí? Y uno, ¿qué es lo primero que piensa cuando escucha esta palabra? Se viene sí, ahí mismo a la mente la palabra adulterio, ¿cierto? ¿Quién me dice que es adulterio? Ajá, es requisito indispensable que esté el estado de matrimonio para usted hablar de adulterio, ¿sí? Es cuando usted, siendo una persona casada, ¿sí?, engaña a su pareja con otra persona,
Eso es la palabra adulterio. Engaña con fornicación o inclusive aún con fornicación, simplemente con la mente y con el hecho ya de desear, ya está ahí pecando. Exacto, muy bien. Entonces a eso se refiere. Pero yo los voy a poner un poquito en contexto, porque siempre es importante cuando leamos una cita ponernos en el contexto, porque si no terminamos interpretando lo que nosotros queremos interpretar. Y ahora nos vamos a dar cuenta que es muy importante el contexto de esta palabra, ¿sí? Muy bien, ¿qué pasó? Aquí dice, Jesús se fue al monte de los olivos, pero si ustedes leen el 7:53, dice, y cada uno se fue a su casa. ¿Cómo así? Entonces cada uno se fue a su casa, ¿qué pasaría? Y después el Señor se fue para el monte de los olivos. ¿Qué pasó? Resulta que Jesús estaba en Galilea, ¿sí? Él estaba ya en su ministerio y entonces él se movía entre Judea y Galilea. Y estaba en Galilea y sus hermanos, pues porque él tenía mamá, papá y hermanos, ¿sí? Y él estaba con sus hermanos y sus hermanos le decían, oiga, ¿y usted por qué no va a Judea? Vaya allá y haga todos los milagros que usted hace aquí para que crean en usted. Imagínense qué esperanza, la propia familia no creía en él. Qué esperanzas, ¿sí? Sus hermanos no creían en él. Y no estamos hablando hermanos de ministerio, no, hermanos, hijos de su mamá y de su papá. Y le decían, vaya, y él les decía, no, vayan ustedes. ¿Por qué? Porque eran las fiestas del tabernáculo. Resulta que entre los meses de septiembre y octubre, más o menos, en Jerusalén se realizaban las fiestas de los tabernáculos. ¿Y qué pasaba en esa fiesta del tabernáculo? El pueblo de Israel recordaba todo ese tiempo que vivió en el desierto y vivían en carpas. Lo recordamos los que estuvimos en el seminario, ¿cierto? Ellos recordaban eso y hacían unas fiestas como en celebración, agradeciéndole a Dios pues como todo el respaldo que tuvo con ellos en ese tiempo. Y duraban entre 7 y 8 días más o menos las fiestas. Entonces sus hermanos iban para las fiestas, pues me imagino que poniéndose el dominguero todos elegantes, iban para las fiestas. Y él les dijo, no, vayan ustedes. Y los otros le insistían en que fuera, pues que haga los milagros por allá. Y en esos días él había hecho el milagro ¿se acuerdan en el estanque de Betesda? Que lo vimos, el ciego. Hacía unos días atrás había ocurrido ese milagro. Entonces él les dijo, no, yo no voy a ir. Y los hermanos se fueron, pero sin embargo Jesús después, más tardecito, bajó también. Y bajó y empezó a enseñar en el templo. Y él empezó a enseñar de que el que tuviera sed viniera a él, porque él era la fuente de vida, ¿sí? Y les decía, y correrán ríos de agua viva. Ustedes se imaginan al oír los religiosos, los fariseos, los escribas, eso de parte del Señor, ¿qué sentían? Se ponían furiosos. Entonces nos dice la palabra que más de uno quería agarrarlo y apresarlo, pero de alguna manera que nosotros sabemos sobrenatural, el Señor se escabullía. Pero no se escabullía porque él tuviera miedo, porque él no tenía miedo. Él se escabullía porque no era su tiempo, aún no era su tiempo, ¿sí? Entonces estos otros dijeron, no, tenemos que cogerlo de alguna forma. Y llamaron a los alguaciles, o sea, como los que cuidaban el templo, y le dijeron, vea, cuando él esté allá predicando esas palabras que él está predicando, ustedes, ¡pum!, le mandan la mano y nos lo traen. Y entonces estos le dijeron, listo. Y él siguió predicando sin miedo. Y cuando llegaron los fariseos y los escribas y le dijeron a los alguaciles, oye, ¿y qué pasó? No les dijimos pues que nos lo trajeran. ¿Y sabe qué le dijeron los alguaciles? Ay, no, es que ese hombre habla como nadie más habla aquí.
Entonces estos le dijeron, bueno, ¿y a ustedes también los convencieron? No, mi hijito, pero esto pues qué cosa tan tremenda. Y es ahí donde empieza el estudio que vamos a hacer, ¿sí? Inclusive dice que Nicodemo trataba como de abogar por él, porque Nicodemo en Juan 3 ya él había tenido el encuentro con el Señor y su vida ya había sido transformada. Entonces él decía, no, un momentico, pues no le estén molestando, pues él qué malo hace. Y los otros también, ay, pues este también se torció pues. Entonces es ahí donde dice que ellos se devolvieron para sus casas y él se fue para el Monte de los Olivos. Y una cosa muy importante era que los fariseos le decían a Nicodemo, los otros maestros de la ley, Galilea no produce nada bueno. Entonces, ¿cómo dice usted que un profeta va a salir de ahí? ¿Sí? ¿Y por qué decían eso? Porque resulta que Jesús vivió toda su época, toda su vida pequeña y adolescente, digamos así, en Nazaret. Y Nazaret era un sitio como muy discriminado, digámoslo así. Entonces, como era en Nazaret, Jesús el Nazareno, no, ¿qué va a hacer? Es el Mesías, si allá no sale nada bueno, decían los maestros de la ley. Entonces Jesús, muy tranquilo, dijo, listo, yo me voy para el monte a orar. Y los otros se fueron para la casa. Y ahí empieza nuestra historia, ¿sí? Resulta que Jesús volvió al templo la mañana siguiente. Ese sí era bien terco, oiga, ¿cierto? Tan lindo. Él volvió. ¿A qué? A enseñar. Porque su pasión era enseñar la palabra de Dios. Era su pasión. Por eso vivía y para eso vivía. Entonces volvió y resulta que él estaba ahí tranquilo con el pueblo, dicen las escrituras que con el pueblo, que el pueblo estaba ahí. Él estaba sentado enseñando al pueblo, dice el versículo 2, no dice a sus discípulos, dice al pueblo, o sea, a todo el mundo. Y en ese momento llegaron con una mujer que no creo que la hayan traído cargada. Yo me imagino que la deben de haber traído a estrujones, sí, del pelo arrastrada. Y la colocaron en medio de él y de los demás pues que estaban ahí. Y le dicen, vea, a esta la cogimos en adulterio. Y estaban, adivinen quién estaba en primera fila, ahí llevándola. Pues los religiosos, ¿cierto? Eran los que estaban ahí en primera fila. Entonces la llevaron ahí, se la pusieron ahí y le dijeron, Señor, mire, ahí está esa mujer. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la sorprendimos en el acto de adulterio. Yo me pregunto algo, ¿la sorprendieron? ¿Fue que abrieron la puerta de la casa y levantaron la cortina o qué? Pues, exacto, muy chismositos pues, porque es que no creo que hayan pues o levantaron la cortina o se escondieron debajo de la cama. Seguramente era algún rumor, ahora hablábamos de la lengua, oiga, pues es que esto está totalmente conectado con eso, hablábamos de la lengua, algún rumor había de ella y ellos se pegaron de ese rumor y vieron entrar a cualquiera a la casa y dijeron, vea, esa es. Esa es. La palabra no dice exactamente que ella haya sido sorprendida, dice que ellos dijeron que la sorprendieron. ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos acusar sin tener una evidencia clara? ¿Sí? Entonces, aquí pasan varias cosas bien interesantes. Primero, ¿cómo dicen ellos que sorprendida en adulterio? ¿Acaso la vieron? ¿Sabían por comentarios de ella?
Segundo, según la ley, ellos debían traer al hombre con ella para darle muerte a los dos. Qué tan conveniente. Pero ellos no le dijeron a Jesús, ve, aquí está también el muchacho. No, la llevaron a ella no más. No más. ¿Por qué? Porque en esa época, desafortunadamente también la mujer era muy despreciada. Y más entre los judíos, la mujer no tenía ningún valor. Entonces, claro, el otro, no pues, y ni digamos que en ese tiempo ahora también es igual. No pues, él queda como el príncipe, no pues el más macho. Y ella queda como la más sinvergüenza, porque así es la realidad. Y ahora es lo mismo. Si usted ahora sabe de dos que están en adulterio, usted dice, ah no, ella es una sinvergüenza. Y los hombres dirán, ay, y él, uy, tan berraco no. Porque es que así es. Decimos que el machismo fue de esa época, pero como que sigue hasta ahora. Y tercero, los judíos no podían condenar a muerte, esto solo lo podían hacer los romanos. O sea que ellos mismos estaban violando la ley, no la ley de Dios, pero la ley establecida por los que gobernaban esa región, que eran los romanos. Ellos no podían matar a nadie. De hecho, cuando Jesús lo crucificaron, a ellos lo crucificaron porque Poncio Pilatos lo condenó, no porque lo condenaran ellos, porque ellos no podían matar a nadie, solo los romanos. O sea que estas bellezas, míreme los 3 punticos, pues machismosos ¿para dónde? Estos son el vivo ejemplo de Santiago 3. ¿Y qué pasa? Que el pecado desde este punto de vista lo que busca es una justicia que, no una justicia divina, busca una justicia de hombres. ¿Sí? Y dice Deuteronomio 22, del 22 al 24, se los voy a resumir un poquito para que no lo leamos. Es la ley de Moisés donde dice que si una mujer virgen es sorprendida en el acto de adulterio, la deben llevar a ella y lo deben llevar a él y los dos deben ser apedreados. Los dos, hasta la muerte. ¿Sí? Entonces era que el otro se les voló. Yo no creo. Muy bien. Entonces, vemos pues lo que estaba pasando ahí. ¿Y qué es lo más importante? Así como en el estanque de Betesda, cuando apareció Jesús, apareció el que era, el maestro. Maestro con M mayúscula, porque Él es el maestro. Nosotros somos maestros, pero Él es el maestro por excelencia. Entonces, Él, Jesús, era el centro de todo. Si ustedes se dan cuenta, en esta cita, Él era el centro de todo. Del pueblo que estaba escuchando, enseguida vamos a mirar. Decían que escuchando lo que el Señor les estaba compartiendo de la palabra. La mujer porque la llevaron allá estrujada donde Él. Los religiosos que estaban en palco de honor, pagaron la boleta principal de preferencia. Y Él como maestro, o sea, todo giraba en torno a Jesús. Todos estaban con los ojos atentos a Él. Atentos a Él. Y sabe que es lo más tremendo, que Él no lo estaba mirando a ninguno. Él tenía los ojos en la tierra y estaba escribiendo. A mí me hubiera gustado ver qué escribió Jesús ahí. ¿Qué escribió? Enseguida les voy a compartir algo que viene desde mi corazón, que pienso yo que de pronto pudo haber estado escribiendo. Entonces, estaban todos ahí. Vamos a mirar. El pueblo es el primero, el pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Nos dice la palabra. Sentados, escuchando lo que Jesús les enseñaba. Muy cerca de Jesús estaban sentados.
pero ¿realmente escuchaban? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque suele pasar así. Muchas veces estamos sentados cerca de Jesús. Jesús nos está hablando y nosotros, los de la oreja mocha, no oímos nada. Pero eso sí, trajeron a la mujer y todos volaron a coger el chisme a ver qué pasaba. Yo me imagino que eso se armó un corrillo ahí, el más tremendo ahí mismo. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Cuando tú estás sentado, ¿qué estás escuchando? ¿Realmente estás escuchando al Señor o estás escuchando todo lo de afuera? Menos lo que el Señor te está compartiendo. Muchas veces venimos acá a la iglesia y nos preocupa más el celular. Nos preocupan más otras cosas que están ocurriendo alrededor. Ve, allá salió el papá por el tinto. Ay, Mario se paró. ¿A dónde irá? O sea, todo menos la palabra. Entonces, es una cosa tan tremenda. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero a veces cuando no escuchamos al Señor, cuando nuestros oídos no están atentos a la voz del Señor, hay otro que nos está hablando y escuchamos a ese. Y lo más triste es que le hacemos caso a él y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y terminamos metidos en un embrollo que después no sabemos ni cómo salir de ahí. Entonces no seamos como el pueblo de Israel, que se sentaba a escuchar. Uno diría, o sea, yo no sé, cuando ustedes ven las películas de Semana Santa, que uno las ve, uno veía un gentío y una multitud, y uno decía, wow, todos esos seguían a Jesús. Solamente 12 y unos cuantos más seguían a Jesús, de verdad. Los otros eran simplemente espectadores. Y yo creo que en este tiempo pasa lo mismo en las iglesias cristianas. Uno ve iglesias gigantes, por eso a mí no me preocupa que aquí no haya multitudes, porque esa no es la iglesia que nosotros 4 le pedimos al Señor. Nosotros le pedimos al Señor una iglesia que adore al Señor, una iglesia que se apasione por su palabra. Y yo creo que se va a demorar, muchachos, para que venga mucha gente, porque con esas 2 condiciones no son muchos. Usted ve iglesias llenas, gentío, y el 80 o 90% no saben ni dónde están. En lo mismo que pasaba en la época de Jesús. Esto no se trata de multitudes, esto se trata de 12 o de un grupo más pequeño que de verdad escucharon, que de verdad escucharon. Muy bien. Sigamos. La mujer condenada, así estaba nuestra vida igual que ella, condenados. Y me llama la atención cuando estaba estudiando esta palabra, lo que les decía al principio, que el Señor me cambió todo el enfoque. ¿Por qué? Porque uno siempre que escuchaba esta palabra, ¿a qué se refería? Siempre las predicaciones a la mujer. Y el arrepentimiento, y el Señor la perdonó. Eso está muy bien, qué maravilla. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente ella no fue la protagonista de esta historia. Ahora nos vamos a dar cuenta quiénes fueron los protagonistas de esta historia. Ella simplemente fue una víctima de una trampa montada para Jesús. Que Jesús aprovecha todo, sí, Él aprovecha todo, y ella terminó beneficiada de eso. Yo me imagino que ella la llevaron allí y ni sabía quién era Jesús. La arrastraron hasta allá, ya lo único que sabía era que le iban a matar, pero ella ni sabía quién era Jesús. Pero ella salió beneficiada. O sea, mejor dicho, la historia de un giro total para los que realmente
querían era una trampa. Ella guardó silencio todo el tiempo, solamente al final oímos que mencionó una cosita y ya. Realmente la vida de esta mujer no la conocía nadie. Yo creo que ni los que la agarraron del pelo. Posiblemente eran solo rumores. ¿Ella era una mujer pecadora? Sí, ella era una mujer pecadora. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, dice Romanos, todos. O sea, ella era igual que todos nosotros. No tenía ninguna diferencia. O sea, pecadora sí, claro era. Adulterio, ay, es que usted cree que en su mente usted no ha adulterado. Igual. O sea, si vamos a hablar de adulterio, a todos nos debían de haber parado allá para tirarnos la piedra. Y no solamente porque entonces vio pasar el papacito pues y se le fueron los ojos, o el otro vio pasar la mamacita y se le fueron los ojos. No, adulterio no solamente está relacionado con la carne. Adulterio es cuando usted, conociendo a un Jesús como el que usted conoce, se le van los ojos para otro lado. Eso es adulterio. Y para mí es más grave ese que el otro. Porque el otro el Señor lo perdona. Pero cuando nosotros negociamos nuestra vida espiritual, ahí sí estamos graves. Ahí sí estamos de apedrear. ¿Sí? Entonces, adulterio. Pellizquémonos un poquito cada uno. ¿Y sabe qué es lo más lindo de toda esta historia? Que ella nunca salió corriendo. La palabra dice que todos se fueron cuando el Señor los confrontó, pero ella siguió ahí. Ella podía haber salido corriendo con los otros. No creo que el Señor la hubiera agarrado el pelo y haber dejado ahí. No. ¿Y sabe por qué? Porque ella no salió corriendo. Porque ella entendió que ahí estaba el único que la podía sanar. Que ahí estaba el único que podía restaurar su vida. Exacto, tuvo una mejor revelación ella que los otros. O sea, esa mujer en ese momento, sus ojos espirituales fueron abiertos a la verdad. ¿Sí? Ese era el día destinado por Dios para su salvación. Y se encontró al dueño de la salvación de frente. Mire, la llevaron allá a empujones, pero qué bendición. A mí también que me lleven a estrujones, si me van a llevar a la presencia del maestro. Sí, a mí también que me lleven así sea picada. Y ¿sabe qué es lo más especial? Que ahí estaba parado el único que no tenía pecado y el que podía haber cogido la piedra y haberle pegado. Pero es que esos no son los métodos del Señor. El Señor no nos pega con piedra. Ahí es como toda la vida nos enseñaron que Dios era un Dios castigador. Yo no sé si a usted, pero a uno desde chiquito le metieron el terror. Ay, mijito, el Señor vea, mi Dios ve todo y lo va a castigar. Yo creo que a todos nos llenaron de ese mismo terror. Pero Dios no castiga, ni con látigo ni con rejo. Y dice Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que no tiene piedras. Él es la piedra, que es diferente. Muy bien. ¿Sabe qué descubrió esta mujer? Que estando a solas con Jesús hay perdón y redención para el pecador. Y por eso ella se quedó ahí, porque sabía que estando a solas con Él iba a encontrar la sanidad. Sanidad que seguramente había buscado hace mucho tiempo. ¿O es que usted no lucha con el pecado?
Pues yo no sé si yo seré la única, pero Ave María, hay unos pecaditos que se agarran como una garrapata. Y quíteselo pues si es capaz. ¿Sí? Entonces, miren qué enseñanza tan especial. El único que nos puede librar es Él. En la intimidad con Él vamos a encontrar ese perdón, esa restauración que necesitamos de esa raíz de iniquidad que hay en nuestra vida. ¿Sí? Y sabe que es lo más lindo, que Jesús tampoco la avergonzó. Jesús la dejó ahí calladita hasta que los otros se fueron. Jesús no la avergonzó ni la paró delante de todo el mundo. Venga a ver mi hijita. No. ¿Por qué? Porque eso tampoco es su estilo. Él no tira piedra y tampoco nos avergüenza delante de nadie. Si Él necesita tratar con nosotros, nos llama y trata con nosotros. Qué tan distinto a lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Tan diferente a lo que hacemos nosotros. Nosotros sí somos los expertos en juzgar. Mantenemos la piedra en la mano para arrojársela al otro. ¿Sí? Jesús rapidito mostró su misericordia. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están tus acusadores, mujer? Ni siquiera yo te acuso. Vete. Y ahí le dio la clave: y no peques más. Yo creo que esa mujer quedó listica, que le quedó, puede que haya pecado en otras cosas, pero yo creo que eso ya quedó sana. ¿Sí? Ella entendió el significado de la gracia. Es a través de la gracia que la culpa de condenación se va. Porque ¿quién es el que condena, el que acusa? Satanás, el acusador. Ese tiene un camión, 2 camiones llenos de piedras. Y le arroja a usted piedras todo el tiempo, todos los días. Muy bien, entonces esa es la mujer, la supuesta protagonista de esta historia. No, ella fue una beneficiada de la trampa, pero la historia está en la trampa. Y vamos a entender por qué. Los religiosos, los líderes religiosos pensaron que le habían puesto la trampa perfecta. Lo llamaban maestro, fingiendo ser respetuosos. Hipócritas, no. Con razón el Señor les dijo: tumbas blanqueadas, por fuera hermosas y por dentro llenas de huesos de muerto. Entonces, y uno dirá: es que esos religiosos, es que horribles, espantosos fariseos. No vaya abriendo mucho la boca, porque ¿sabe esa analogía de qué es? Igualita a la iglesia. Así está la iglesia, exactamente igual. Y el Señor ponía en mi corazón que esa era la relación que había ahí. ¿Por qué? Porque no hemos podido encontrar en este tiempo la iglesia que el Señor quiere. Yo creo que el mejor ejemplo de iglesia está en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Que nosotros lográramos llegar a ese punto sería una bendición. Pero nos falta mucho. Por eso no nos angustiemos. Aquí se van a llenar las sillas de los que el Señor quiere que estén acá y de la promesa que el Señor nos dio a los 4 pastores y de lo que el Señor sabe que hay en el corazón de nosotros 4, y es una iglesia que ame la palabra, porque nosotros 4 amamos la palabra. Esa es la iglesia que nosotros queremos. Yo no quiero una iglesia llena de espectadores, no me interesa.
Entonces vienen los religiosos, los maestros de la ley, los que sabían la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que resulta que los fariseos, vamos a estudiar un poquito de los fariseos aquí, eran muy aferrados a las tradiciones. En ese tiempo habían 3 grupos de sacerdotes de la ley. Unos que se llamaban los fariseos, otros que se llamaban los saduceos y otros que se llamaban los escribas. ¿Sí? ¿Cuál de los 3 peor? Los fariseos eran muy aferrados a las tradiciones judías y a las tradiciones de hombres. Los saduceos no eran tan aferrados a las tradiciones, pero no creían en la resurrección de los muertos. O sea, tenían un pequeño problemita muy grave. Y los escribas eran aquellos que según la palabra pues conocían la ley de pe a pa. Eran los maestros por excelencia de la palabra. Eran esos que hacían las traducciones y todo lo demás. Eran de hecho de los más intelectuales. Pues los 3, uno dirá, no, pues están chachos. Pero realmente estaban en el limbo. Resulta que los fariseos, como eran tan apegados a sus tradiciones humanas, le habían agregado a la Torá, a las escrituras, 600 aproximadamente tradiciones de hombres. O sea, ellos habían adulterado la palabra al antojo de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que la ley de Moisés decía, que leímos ahora que apedrear, pero entonces traigan al otro y también. No, para ellos era normal decir apedréenla a ella porque es que ya la encontraban en adulterio. No, pues que la mujer, y la mujer judía no tiene ningún valor. Los hombres somos los sacerdotes, ¿cierto? Pues resulta que este era el tipo de personas con las que Jesús estaba ahí. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Jesús conocía el corazón de ellos. Y se lo ajustó aún más. Tenía misericordia de ellos. Porque usted no es diferente a ellos. Cuando yo digo ser un creyente, pero mi corazón está alejado de Dios en muchas cosas, ¿qué diferencia tengo con ellos? Ninguna. Soy igual. Cuando vengo aquí a la iglesia y me creo muy santo, pero afuera hago y deshago, porque creo que nadie me ve, ¿qué diferencia tengo con ellos? Ninguna. Cuando juzgo a los demás y me convierto en el acusador y me convierto en el juez, ¿qué diferencia tengo con ellos? Ninguna. Entonces, cuando usted está en esa posición, está exactamente igual a los protagonistas de esta cita, de esta historia, porque ellos son los protagonistas de esta historia, no la mujer. La mujer, por la gracia de Dios, llegó ahí. Muy bien. Entonces, la trampa perfecta. Adularon a Jesús, el maestro, la hipocresía. O sea, yo me ponía a estudiar esta palabra y empezaba a sacar como cada una de las condiciones de estos hombres. Y yo decía, wow, ¿yo cuántas reúno de aquí? Muchas. Qué miedo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces creemos que somos muy santos. Ellos creían que eran muy santos. Ellos creían en Dios. ¿O es que ellos no creían en Dios? Ellos creían en Dios. No creían en Jesús, pero creían en Dios. O sea, es que yo me pongo a mirar y a comparar
Y yo digo, wow, wow. Porque vea, el pecador que está fuera en el mundo, ya está metido en el mundo y es pecador. Pero los que estamos dentro de la iglesia, qué miedo, qué miedo. Porque me parece más terrible que nosotros que decimos creer en el Salvador, que nosotros que decimos que creemos en la muerte de Cristo en la cruz, estemos como la condición de estos hombres. Entonces, ¿hay diferencia entre ellos y nosotros? No, no hay ninguna diferencia. La materia del juicio no era la culpabilidad de esa mujer. Esa no era la materia del juicio. La materia del juicio era la culpabilidad de los que la estaban acusando. ¿Por qué? Porque solamente usted puede ser juez cuando usted no tiene el mismo delito. Entonces nos vamos aquí para una corte de esas donde llevan a los presos y resulta que el juez está condenando a uno por matón y él es un matón de aquí a Pekín. Pues eso no tiene como lógica, ¿cierto? O lo está condenando de narcotráfico y él es narcotraficante. Pues pasa más o menos como con lo que pasa en la política de este país, que los que creemos más santos son los peores. Entonces usted no puede juzgar a otro, júzguese primero usted mismo. Recuerde lo que dice Mateo 7, y Mateo 7 hace parte del Sermón del Monte. Que no mire la astilla en el ojo del otro, mire la varilla que usted tiene metida. Porque somos felices condenando a los demás. Es que usted tal cosa, es que usted vea, usted lo peor, es que usted aquello. Y es que usted no se ha evaluado para adentro. Puede que usted no se vea, pero los de afuera sí los vemos. Y le vemos todos sus defectos. Entonces no se crea tan santo ni tan perfecto. Que si al uno le falta una pizquita para llegar a la medida, a usted le falta toneladas para llegar. El Señor en ningún momento infringió la ley. El Señor se paró y dijo, no, esta mujer no es pecadora. Él se quedó callado. O sea, cuando dijeron, esta mujer está en adulterio. Sí, posiblemente sí. Según la ley de Moisés hay que apedrearla. No, no, ¿cómo la van a apedrear? ¿Dijo eso el Señor? No, para nada. ¿El que les dijo? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Sí? Los invitó a que se autoevaluaran. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que si ellos hubieran aprovechado esa oportunidad y hubieran dicho, Señor, tiene razón, yo soy el más implicado, usted me perdona, el Señor lo hubiera perdonado, lo hubiera restaurado y le hubiera dado vida eterna. ¿Por qué? Porque ¿para qué hizo el Señor eso? No para hacerlos quedar mal a ellos, porque eso también es el otro que nos imaginamos. El Señor tenía tanta rabia que agarró y les contestó así para dejarlos como unos zapatos. ¿Sí? Uno se imagina eso, uno dice, el Señor se levantó de ahí furioso y dijo, espera y verá, yo les callo la boca a esta manada de bobos. No, error. Mire cómo estábamos de equivocados en esta cita, ¿cierto? Error. Él lo hizo por misericordia a ellos. Te estoy dando una oportunidad de que te evalúes. Te estoy dando una oportunidad de que vengas a mí. Te estoy dando una oportunidad de que busques la salvación. Eso era lo que Él quería de ellos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que ellos no lo entendieron. Porque sus oídos espirituales estaban sellados. ¿Y sabe por qué? Por la soberbia, por el orgullo.
¿A cuántos de nosotros se nos cierran los oídos espirituales por la soberbia? Porque no somos capaces de bajarnos de ese pedestal en que nos montamos, porque toda la vida nos dijeron: es que usted es un berraco, es que a usted no le da miedo enfrentar nada, es que usted es muy echado para adelante, es que usted… No es que eso sea malo, pero a veces nos creímos tanto el cuento de que éramos tan autosuficientes, tan tesos, tan maravillosos, que se nos llenó el corazón de orgullo, pero del bueno. Y bájenos pues de ahí, no lo baja nadie. Le pueden tirar la piedra del peñol. ¿Sí? Entonces, mire lo que el Señor estaba haciendo. Yo creo que el único que dijo gloria a Dios fue Nicodemo, porque él ya había entendido la verdad. Él ya se había acercado a la verdad. Esta palabra es para la iglesia. Esta palabra no es para el pecador que está allá afuera, porque es que nosotros leemos esta palabra y creemos que es para el pecador que está allá en el mundo. Eso no me toca a mí. Mentira, esta palabra es para nosotros, para que reflexionemos. Yo les digo algo desde el fondo de mi corazón: quitémonos el título de cristianos si no vamos a ser de testimonio, porque nosotros cargamos con un nombre que es sobre todo nombre. No dejemos al Señor avergonzado con nuestra manera de actuar. Si usted no es capaz de ser de testimonio, quítese el título de cristiano, no le haga ese daño al Señor. Yo soy cristiano, y un antitestimonio de aquí a la luna. Por favor, no nos damos cuenta que es que nosotros, cuando decimos que somos cristianos, estamos llevando la honra del Señor sobre nuestros hombros, llevando su nombre. No hagamos esto tan fácil. No hagamos la vida cristiana tan facilita como la hacemos. Cambiemos esa religiosidad que tenemos. Cambiémosla. Porque si no, más nos parecemos a estos. Ellos son de ese tipo de personas que dicen: yo no mato, yo no robo, yo no he violado a ninguna mujer, yo no tengo pensamientos malos, yo cumplo todos los mandamientos. No, pues, San Cheche, Santa Cheche. Por Dios, incumple el peor de todos. No sea orgulloso. Deje de juzgar. Primero bájese de ese tronito en que está montado y deje de juzgar a los demás, porque a veces maltratamos a la gente, somos felices maltratando a los otros. ¿Y sabe qué es lo más lindo con el Señor? Que el Señor en ningún momento abolió la ley, jamás, porque hubiera ido contra su propia naturaleza haberlo hecho. Es que con Cristo vino y abolió la ley. Mentiras. Vea, en más de una parte hemos oído eso. Falso, error. La ley sigue intacta. El que hizo, la grabó en nuestro corazón. En nuestro corazón. Y recuerden que el corazón es la mente. No es letra, porque si es letra muerta. Esta es grabada en nuestro corazón para que nosotros la cumplamos, sin necesidad de tener a alguien ahí encima: vea los mandamientos, vea usted por qué hace tal cosa. No, el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Él quiere que usted lo haga porque nace en su corazón hacerlo, no porque tienen que presionar: ay, me vas a ir mañana a la iglesia, ¿por qué no vas?
No, esto no se trata de presionar a nadie. La salvación es personal. Usted decide si se va para el infierno o se va para el cielo. Así de simple. Y el hecho de tener un título de cristiano no lo hace habitante del cielo. Ojo con creerse esa historia. Porque muchos cristianos que dijeron llamarse cristianos van a estar haciendo colita para entrar, pero a la olla mocha, ¿cómo es que le dicen? A la paila mocha. Entonces, no crea que el título lo hace merecedor del cielo. El camino es largo, la carrera es larga. Y como dice la palabra, esto solamente es para los que llegan a la meta. Y yo prefiero llegar cojo, ciego, mudo, por llegar allá. Muy bien. Tirar la piedra. Tirar la piedra. Yo creo que ninguno de nosotros, si esta historia se repitiera de aquí, trajeran a alguien de la calle y lo pararan aquí. ¿Quién puede tirar la piedra? Levante la mano el que estaba listo para tirar la piedra. San Edrian. Vean. No quiere decir que entonces nadie en ese tiempo podía hacer un juicio, porque entonces no habrían autoridad ni habían gobiernos, nadie, todos somos pecadores. Pero una cosa es que usted luche todos los días con ese pecado, es que usted cada día escale un peldaño hacia la santidad. Entonces posiblemente usted sí pueda tirar la piedra. Pero el que está sentado esperando que la vida le pase y los pajaritos le silben en el oído, deje la piedra ya enterrada. Porque así estaban ahí, los que estaban parados alrededor de esa mujer. ¿Sí? Muy bien. Ahí vamos para el que más me gusta. El maestro. El maestro vino a hacer cumplir la ley, sí, pero a traer un mensaje de misericordia. Jesús siempre nos va a mirar con unas gafas que dicen misericordia, siempre. Porque si no fuera así, ya la raza humana había sido exterminada. No existiría nadie. Absolutamente nadie. Él no se encargaba de estar denunciando el pecado. Él se encargaba de estar buscando el arrepentimiento. Esa era su tarea. Buscar el arrepentimiento. Tarea que un siervo suyo hizo muy bien y le abrió el camino, Juan el Bautista. Él le abrió el camino y él lo siguió. Siempre estaba interesado en buscar el justo juicio de Dios. Él es nuestro abogado defensor. Cuando estalla el Señor, que Él es el Padre, quien dicta el juicio, Él es nuestro abogado defensor. ¿Y quién es el fiscal? No, el fiscal es el que acusa, o sea, el diablo. ¿Sí? En un tribunal, el abogado es el que está defendiendo al acusado y el fiscal es el que está, no, él sí lo hizo. Entonces, ¿él qué es lo que hace?
todo el tiempo buscar que seamos justificados. Decirle: Padre, recuerda que yo morí por Él en la cruz, perdónale el pecado, que yo morí por Él. ¿Sí? Esta mujer sí tenía ese pecado, porque decimos que la llevaron acusada, pero no sabemos hasta qué punto. El Señor no la libró de que fuera lapidada, o sea, que fuera apedreada. El Señor no la libró de eso. El Señor Jesús hizo algo mejor. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús mejor? Se montó a una cruz y dijo: tírenme las piedras a mí. Déjenla a ella quieta. Yo me subo a la cruz y todas esas piedras me las tiran a mí. Él fue apedreado por nosotros. Él hizo algo mejor. El abogado perfecto. En aquel lugar sucedió algo sobrenatural. Sobrenatural. Si nos damos cuenta, algo que me gusta mucho de Jesús es que Él hacía las cosas no para ganar multitudes, para que todo el mundo allá, no le interesaba. De hecho, lo que hizo con esta mujer, lo hizo cuando todos los otros le iban corriendo. Cuando se quedó parado y dijo: wow, no entendieron que les di una oportunidad. No entendieron que yo los amo a ellos también. No entendieron que yo voy a morir en la cruz por ellos también. Salieron corriendo. Así como cuando Judas en la última cena se paró y salió, que dice la palabra que él le dijo a sus discípulos que tenía una tristeza en gran manera, un dolor en gran manera. ¿Por qué? Porque uno de sus 12 se perdió. Exactamente igual. ¿Usted cree que Jesús en esta escena no le dolió su corazón? Él no sentía odio contra los fariseos. Él los confrontaba muy duro, sí. Y les hablaba muy fuerte, sí, porque eran maestros de la ley. Entonces el Señor decía: por Dios, si ustedes conocen la palabra, ¿cómo hacen lo que hacen? Pero Él los amaba. Entonces, ¿qué pasó en la vida de Jesús? En ese momento que Él también sintió dolor por ellos. Cuando todos se fueron, Él dijo: ay, ¿cómo así? Ninguno de ellos se convirtió. Ninguno entendió. Muy duro. ¿Y sabe qué pienso yo en mi interpretación cheche que escribía Jesús ahí en la arena, en la tierra? Yo pienso en mi humilde humanidad que Él escribía los pecados para que si ellos se arrepentían, Él pasar su mano y borrarlos. Y borrarlos. Como hizo en la cruz, que con su sangre pasó la mano y borró toda esa cantidad de hojas que estaban escritas a nombre de nosotros. Yo pienso que Él estaba escribiendo eso. Él cada día escribe en la arena los pecados de nosotros con la esperanza de que nosotros nos arrepintamos, de que nosotros volvamos nuestros ojos a Él para Él poder pasar la mano y borrarlos. Porque la palabra dice que cuando Él nos perdona, Él nos borra los pecados. Él dice: Señor, perdóname por el pecado que cometí hace un año. ¿De qué me estás hablando, Lauris? ¿De qué me estás hablando? Yo ese pecado lo tiré al fondo del mar, yo no sé de qué me está hablando. Porque el Señor es diferente a nosotros, que vivimos todo el día encima al marido diciéndole: vea, usted qué tal cosa, usted que hizo hace un año esto, usted que no.
Nosotros somos expertos en sacar la lista. Él no es como nosotros, gracias a Dios. Que nosotros todos debemos ser fiscales, no necesitamos pasar por la universidad. Porque todos somos expertos en acusar al otro. Pero si el otro está cometiendo errores, pellizquese usted, a ver usted en qué está ayudando a que el otro cometa esos errores. Entonces es exactamente igual en este caso. El Señor esperaba restituir la vida de esos hombres. Él esperaba. Y en la cruz, aún en la cruz muriendo, le dijo: Padre, no tengas en cuenta sus pecados, por favor. A pesar de que lo escupían y le gritaban de todo, ay, no les tengas en cuenta eso. Hasta allá llega el amor del Dios que nosotros tenemos. Hasta allá llega el amor de Él. No abusemos del amor de nuestro Padre. No abusemos del amor de Él. ¿Sabe qué hace el pecado? Lo más grave que hace el pecado en nuestra vida es destruir la esencia en nosotros. Es destruir lo que nosotros realmente somos. Eso es lo más grave que hace el pecado en nuestras vidas. Endurece nuestro corazón. Endurece nuestra mente, nos hace ciegos a la verdad. Eso es lo más triste que hace el pecado en nosotros, lo más triste. Jesús no es indiferente al pecado. Él es compasivo ante el pecado, que es diferente. Cuando Él le dijo a la mujer: vete y no peques más, ¿qué le estaba diciendo? Yo no estoy diciendo que tú no seas pecadora, tú eres pecadora. Yo te estoy diciendo: no lo hagas más. Ya te perdoné, ya te lavé con mi sangre. ¿Acaso el perdón de Dios no es suficiente para nosotros? Que tenemos que volver como el perro al vómito, porque así dice la palabra, que cuando nosotros conocemos al Señor y volvemos al pecado, somos como el perro que vuelve al vómito, igualitos. Entonces no es suficiente para nosotros que el Señor ya nos haya perdonado, no es suficiente para nosotros que el Señor haya muerto en la cruz por nosotros, que somos felices devolviéndonos, somos felices. ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que cuando nosotros hacemos eso, no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo valoramos. El perdón no fue gratuito. El perdón no se lo encontró usted en una lotería, ni se lo ganó en el baloto. El perdón costó la sangre de un ser humano hasta la última gota en una cruz. Y a usted se le olvida eso. Se le olvida. ¿Somos o no iguales al protagonista de esta palabra? Somos exactos. Entonces no hablemos esos tales fariseos. ¿Cuáles tales fariseos? Si nosotros somos iguales o peores. Iguales o peores. Y si conocemos la palabra, peor. Porque a veces hasta de orgullo nos llenamos. El mandamiento de Dios a la mujer fue después de haberla justificado y limpiado. Él no le dijo: no peques más y vete. Él le dijo: vete y no peques más. ¿Qué le dijo? Vete porque yo ya te limpié. Vete porque yo ya perdoné tu pecado. Vete porque a mí ya se me olvidó tu pecado. Pero no peques más. Ahí viene el mandamiento.
Exactamente es igual para nosotros. El Señor nos justifica, pero la santificación es cumplir los mandamientos, que usted se los sabe de memoria. Entonces todos tenemos que caminar a la santificación, porque si no, no vamos a tener una vida eterna. Así lleve el título de cristiano, se lo puede tatuar. Porque la palabra dice, sin santidad, nadie, ahí no dice alguno, dice nadie verá a Dios, nadie, y nadie es nadie, sin santidad. O sea que, ojo, mire dónde quiere usted pasar la eternidad. Sacúdase. Yo no sé usted, pero yo sí siento temor y todos los días le digo, Señor, no permitas que mi alma se vaya para el infierno. Señor, ayúdame. Señor, exhórtame. Señor, si me tienes que probar, pruébame, pero no permitas que me vaya para el infierno. Mario, yo estoy igual que tú. Un día en una actividad que hicimos, Mario decía que el temor más grande de él era irse para el infierno. Yo estoy igual, yo no me quiero ir para el infierno. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros podemos tener la seguridad. Cualquiera de nosotros puede desviarse y ahí quedamos listos para la foto. Entonces, ojo, no podemos estar confundidos. El que sigue pecando tiene un problema muy grave, está confundido. Tiene un problema muy grave. No podemos seguir pecando, porque el enemigo sí nos va a apedrear. Ese sí nos suelta la piedra. Al menos estos, su conciencia se les movió. Conciencia, porque ahí no fue el corazón, fue la conciencia. Se les movió, dijo, ay Dios mío, sí, yo como que no soy tan bueno. Dejemos la piedrita mejor aquí, porque ese de allá que le dicen maestro me está mirando y de pronto sabe que yo estoy robando en plata, o de pronto sabe que yo soy un mentiroso de aquí a la luna. Porque a veces dejamos de cometer pecados, pero por miedo, no por convicción. Grave. Entonces, estos al menos soltaron la piedra, al menos conciencia tenían. Satanás no tiene ni conciencia. Ese sí nos apedrea y todos los días nos tira piedras, todos los días. Y si usted le da papaya, peor. Ábrale la puertecita y verá cómo se le entra, pero con el combo completo. Y le hace una fiesta. Vamos a leer la conclusión, que me gustó mucho. Con la vida de una mujer colgando en la balanza, Jesús expuso el pecado en todos nosotros. Su respuesta niveló el campo de juego. Los acusadores se dieron cuenta de su propio pecado, bajando sus cabezas se alejaron sabiendo que ellos también merecían ser apedreados. Como los fariseos, no siempre actuamos como personas perdonadoras, pero cuando nos detenemos a considerar nuestros propios defectos, nos damos cuenta de que ninguno de nosotros tiene derecho a tirar piedras. El pecado nunca debe ser tratado a la ligera. Dios nos llama a apartarnos del pecado, pero a su vez nos ofrece el perdón.